La monogamia, la práctica de aparearse con un solo individuo durante un largo periodo de tiempo, no es muy popular en el reino animal. Solo cerca del 3% de los mamíferos son monógamos, y aunque el 95% de los pájaros encuentra pareja, por lo menos por un periodo de apareamiento, las pruebas de paternidad nos dicen que el mundo de las aves está a reventar de tramposos. La especie de ave más infiel de todas podría ser el maluro soberbio. Forman parejas para toda la vida, y si observaras un par de ellos de la mañana a la noche durante todo un periodo de apareamiento, podrías pensar que son completamente fieles, pero eso es solo porque las maluras hembra engañan a los machos en la oscuridad de la noche. Usando transmisores de radio para rastrear sus movimientos, los investigadores descubrieron que las hembras fértiles hacen vuelos diarios antes del amanecer a otros territorios. Estos viajecitos duran solo unos 15 minutos, pero aparentemente es más que suficiente. Las pruebas de ADN muestran que solo el 25% de maluros bebés en un nido son hijos biológicos de su padre, y aunque la genética moderna pueda estar destrozando nuestras ideas románticas sobre los tortolitos, desde el punto de vista biológico, formar una pareja con un individuo y luego ir por ahí copulando con otros tiene bastante más sentido que una lealtad sexual absoluta. Para los pájaros, formar una pareja es una buena estrategia porque sus crías necesitan montones de cuidados, así que los machos aumentan sus probabilidades de reproducirse si se quedan y echan una mano, o un ala. Por otro lado, poner todos sus huevos en una misma canasta es algo arriesgado, así que también tiene sentido que los machos intenten colar algo de su material genético en otros nidos si surge la ocasión. Las hembras, por supuesto, no pueden tener más de un nido, pero pueden darse escapaditas con otros machos para que sus huevos tengan algo de variedad. La infidelidad también podría ayudar a explicar las que, de otro modo, serían inesperadas diferencias entre machos y hembras en especies aparentemente monógamas. Hace tiempo que tenemos una explicación sólida para este tipo de dimorfismo macho-hembra en especies explícitamente no monógamas, porque si un macho pretende aparearse con muchas hembras, tiene que ganarse su cariño y además espantar a la competencia. A lo largo de miles de generaciones, estos rasgos que le ayudaron a aparearse pueden ir haciéndose más y más pronunciados, aunque no sirvan para absolutamente nada más. Por ejemplo, los gorilas macho, que pelean entre ellos por el derecho exclusivo de aparearse con las hembras de su clan, son mucho más grandes que las gorilas hembra, mientras que los gibones machos y hembras, que son monógamos, tienen el mismo tamaño, lo que nos lleva a nuestra especie favorita de primates, los Homo sapiens. Hay diferencias innegables entre hombres y mujeres, pero no se sabe con certeza si son lo suficientemente pronunciadas como para sugerir que nuestros ancestros vivían en arenas como los gorilas, o si nuestras diferencias vienen a raíz de una sociedad monógama pero adúltera como la del maluro soberbio. Pero una cosa está clara: entre todas las especies en la Tierra, la monogamia es rara, y la monogamia sin engaños aún más. Existe, no obstante, al menos un ejemplo conocido de fidelidad perfecta para toda la vida, y su nombre es Diplozoon paradoxum. Cuando dos de estos jóvenes gusanos planos se encuentran, se fusionan literalmente, formando lo que parece un único organismo, y esta unión libre de adulterio dura para toda su larga y apasionada vida, la cual pasan chupando sangre de las branquias de algunos peces. Eso sí que es tener apego romántico.